Gracias, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. La idea de hoy es que por lo menos tengamos una idea un poco más clara de qué significa hablar de sexualidad con los hijos. Muchas veces pensamos que hablar de sexualidad o con los niños en general es únicamente hablar de genitalidad. Y si fuera así, pues sería mucho más sencillo. Pero como la sexualidad implica una cuestión que tiene que ver con el placer, entonces nos cuesta muchísimo trabajo. Cuando nosotros pensamos en hablar de sexualidad con los niños, ¿en qué pensamos? Ya que somos poquitos podemos interactuar. ¿En qué pensamos cuando pensamos en que hay que dar educación sexual a los niños? Yo en todo, de arriba abajo, de adentro para afuera, mente, emoción, cuerpo, tacto, afecto. Ok. Y genitalidad. Y genitalidad como de filo, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, sí. Pues de hecho aquí en nuestro país no existe la educación sexual, ¿no? Hay un poco de planificación, hay un poco de anatomía, pero de sexualidad no existe nada. Es más, nosotros como médicos, como en mi caso como ginecobstetra, salvo por algún interés personal, nunca recibí una clase de sexualidad, aún como especialista. Me queda claro. Entonces, ¿qué es? Pero yo creo que primero habría que definir para que veamos claro qué es sexualidad, porque finalmente como que queda así, ¿qué es sexualidad? Porque nacemos ya con un sexo y a partir de ahí ya funcionamos en la sexualidad. La sexualidad está definida como una fuerza motora. Incluye toda la parte emocional, psicológica y fisiológica de un individuo que lo acompaña durante toda su vida. Y es una parte fundamental del desarrollo sano de un ser humano. Pero cuando nosotros hablamos de sexualidad, obviamente tenemos que entender que va mucho más allá de informar. Hoy en día los libros de la SEP se han quedado en la parte de informar, no en la parte de involucrar a los padres para que formen. Claro, los que somos educadores no podemos hacer juicios de valor, no es permitido, no es ético. Yo no puedo decirle a una chica que va a poder tener relaciones sexuales hasta que crezca, se enamore y se case. Yo sí puedo hablarle de algunas reglas que vamos a hablar ahorita, pero finalmente tiene que ver con la formación. ¿Qué estoy queriendo yo que tu individuo vivas? Que vivas el placer, que lo disfrutes. Hay como un tabú alrededor de tener placer, como si fuera pecado, como si fuera malo, y nos asusta. A los adultos nos asusta muchísimo ver cuando los niños, las niñas tienen muestras de placer, como que nos saca de nuestro centro. Entonces preferimos tomar la actitud de avestruz, donde pues si meto la cabeza y no veo el sol, no va a salir el sol. Sin embargo, aunque yo no hable de sexualidad, estoy dando educación sexual, porque no me enseñas lo que sabes, ni me enseñas lo que dices, me enseñas lo que haces. Y mis primeros modelos son mis padres. Yo soy niña, yo nazco, yo empiezo a ver a mi mamá, cómo se comporta mi mamá, cómo es mi mamá con ella misma. Se pasa la vida criticándose o es una persona que tiene una autoestima alta, es una persona que se da a respetar, ok, bueno, así son las mujeres, ahora volteo a ver al hombre. ¿Cómo es mi papá? Mi papá es cariñoso, no es cariñoso, es cercano, es agresivo, le pega, y esos son mis primeros modelos de aprendizaje. Entonces, obviamente hable o no hable de sexualidad, hasta el no decir nada me está dando un mensaje de qué, de que hablar de sexualidad es malo, es feo, es sucio. Sí, entonces, obviamente es muy importante que como formadores tratemos de integrar a los niños y a las niñas a que la sexualidad en el plano genital tenga que ver con por lo menos un sentimiento hacia la otra persona y que no se quede únicamente en una cuestión, como dirían los adolescentes de hoy en día, de deporte. ¿Sí? O de simplemente trámite. También la sexualidad implica una carga emocional, pero la carga emocional es de los adultos, no de los niños. Si nosotros empezamos una educación sexual formal, porque ya dijimos que hablamos de educación sexual, aunque no digamos nada. Cuando nosotros damos educación formal a los niños desde chiquitos, lo que se ha visto es que uno,
inician su vida sexual activa más grandes. 2, la inician con alguien por el que sienten algo. Y tercero, utilizan protección. Y finalmente, esto es lo que nosotros queremos de nuestros jóvenes, que estén enteradas, las pobres niñas estén enteradas de qué va a pasar, pero no están ni enteradas. Nadie sabe nada, de repente ya están embarazadas y no saben ni qué pasó, pero la carga emocional es de nosotros, no es de los niños. Cuando nosotros hablamos con los niños acerca de cómo se hace un bebé, bueno, yo he oído cada historia, el abrazo especial. Pues, ¿qué es el abrazo especial? ¿No? Una cola de niños en una escuela angustiados porque un abrazo especial. Pues sí, hoy en la mañana le di un abrazo especial a mi mamá, ya la embaracé, o me dio un abrazo especial mi papá, ya me embarazó. Y lo que pasa es que como la carga emocional la tenemos nosotros, tendemos a omitir, uno, los nombres, es la colita de adelante o la colita de atrás, el pilín, el pitirrín, ¿no? Y no decimos los nombres. Y las personas, yo he tenido personas que me dicen, es que el nombre vagina es horrible. Y yo les digo, mira, si tu codo se llamara vagina y tu vagina se llamara codo, la palabra codo te sonaría horrible. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mis propios tabúes, con mi propia carga. Entonces yo le estoy pasando a las siguientes generaciones esta carga, pero se vale decirle a los niños, ¿sabes qué? A mí me cuesta mucho trabajo hablar de esto, vamos a aprender juntos. Y hasta la adolescencia, en realidad, los niños, las niñas no tienen todo este prejuicio. Cuando tú le dices a una niña pene en vagina, lo que te dicen es, te hacen cara, ¿no? Y te dicen, ¿y yo voy a tener que hacer eso para tener un hijo? Pues sí. Pues yo me quiero casar, pero ¿me puedo ahorrar el trámite? Pero ellos lo ven como simple curiosidad. Por eso es que los niños, cuando les hablamos de esta cuestión de la sexualidad, empiezan a invadir nuestra vida privada. ¿Por qué? Porque para ellos es una situación más. Pero el adulto no sabe qué hacer. El adulto, cuando la niña te empieza a preguntar, ¿y tú hiciste eso con mi papá? Pues sí, ¿no? O sea, ¿y cuántas veces? ¿Y los puedo ver? O los niños te dicen, nosotros somos 3, ustedes lo han hecho 3 veces. ¿Sí? ¿O por dónde nací? Pues si fueron cesáreas, todos los niños que han nacido por cesárea lo saben. ¿Por qué? Porque sus madres les han enseñado la cicatriz. Pero nos da miedo decir que por la vagina, ¿no? No me vaya a decir que quiere ver. Entonces, ¿qué pasa? Que como nos genera a nosotros mucho ruido, ¿sí? No entendemos que los niños, las niñas no ven la sexualidad como la vemos nosotros. Para ellos es otra historia. Pero a ver, yo soy del inicio. Los mismos niños en su desarrollo, por su curiosidad, van explorando, Claro. todo eso de manera absolutamente Natural. Claro. Entonces el shock se encuentra en los diálogos, con los no diálogos. Claro. O sea, cuando tú le dices a un niño de 4 años que se está tocando, a una niña, ¿por qué te tocas? Porque siento rico. Ellos no tienen problema, el que tiene problema es el adulto. O le dices a la niña, vente, vamos a jugar, y la niña te dice, termino y voy. A lo que voy es que lo irían descubriendo e incluso a lo mejor hasta haciendo a su nivel de niños. Claro. Pero los que traemos toda la carga somos nosotros, no ellos, ¿no? No se circunscribe al coito. Obviamente hablar de dar educación sexual tiene muchísimo que ver más con la parte genital, no tiene que ver tanto con la parte genital como toda la otra parte de las emociones, de la capacidad de decisión, enseñar a nuestras niñas a tomar decisiones. Yo siempre digo, si nosotros hablamos de las cosas sin importancia con los niños, podremos hablar de las cosas importantes. ¿Por qué? Porque si yo en la cotidianeidad de la vida de un niño le doy herramientas, le voy enseñando acerca de su cuerpo, le explico cómo funciona, le digo que lo que está sintiendo está bien, simplemente limito el lugar, más no la acción, entonces estoy generando niños que finalmente van a querer su cuerpo y van a decidir quién los toca y cómo los toca y cuándo los toca. Obviamente nos empiezan a obligar a revisar nuestras creencias, nuestras actitudes y nuestro propio conocimiento.
Yo en los cursos que doy a veces a las niñas a partir de los 9, 10 años, que les enseño un condón de mujer, las mamás me dicen, y eso yo no lo conozco, enséñamelo. ¿Sí? Entonces también hay esta falta de las niñas bien, pues no hacen cochinadas, todas estas historias, ¿no? De como la vagina, la vulva es ese lugar oscuro, ¿no? Que nadie ve. Cuando yo les digo a las mujeres, bueno, enséñale a tu niña su vulva, enséñale qué tiene. ¿Cuántos hoyos tiene? Les digo, 2. No, pues ¿cómo 2, no? O sea, tienes que conocer, pero si ya les enseñan, el clítoris no existe. O sea, el placer es inexistente. Me quedo únicamente en la parte reproductiva, que finalmente, pues sí, es muy importante, pero la sexualidad abarca muchas cosas más que eso. Quitar tabúes. Esto del abrazo especial es fundamental, que cuando nosotros damos educación sexual a las niñas, hablemos las cosas como son, y decir las cosas con su nombre. ¿Por qué? Porque los niños son muy concretos, y si yo les digo allá abajo, pues ¿qué es allá abajo? Allá abajo son mis pies. O lávate tus partes, pues ¿cuáles son mis partes? De ahí, ¿no? Pues si mi codo, mis brazos, ¿desde qué me lavo, no? Entonces, como nosotros tenemos esta cuestión interna, unos más, otros menos, le damos la vuelta al asunto y los niños generalizan. Los niños no entienden lo que está pasando. No sé si han visto un video que anda, bueno, anduvo circulando por ahí, que le dice una chiquita a su mamá que es virgen. Bueno, y la mamá le cuenta toda una historia del amor y del regalo, y al final le dice, bueno, y pues así es, hasta que no hagas el amor eres virgen. Entonces voltea a la niña al lado, había una botella de aceite de oliva, y le dice, ¿y entonces qué es extra virgen? ¿Sí? ¿Ok? Tiene que ver con la autoestima. Es muy importante, si queremos generar individuos que sean sanos sexualmente, que los eduquemos en una autoestima alta. Porque mientras más quiera yo algo, más lo voy a cuidar. Mientras más quiera yo mi cuerpo, más lo voy a cuidar. Y más voy a decidir quién lo toca, cómo lo toca, quién se dirige a él, cómo se dirige a él. ¿Sí? Y entonces no voy a permitir cosas que a mí me hagan sentir mal. Tiene que ver con la autonomía. Y esto es algo que tenemos que enseñarle a nuestras niñas. Las decisiones más importantes de tu vida las vas a tomar sola. Sola. No va a estar ni tu mamá ni tu papá ahí. Entonces tienes que aprender a decidir cuáles son las decisiones importantes, pero no las aprendes de repente. Es algo que te tienen que ir enseñando desde que naciste. Entonces tiene que ver obviamente con los valores de cada familia y con la capacidad de decisión. Hay que enseñar a nuestras niñas desde chiquititas a tomar decisiones. ¿Quieres el zapato rojo o el blanco? ¿Quieres pan tostado o huevo? ¿Te bañas o cenas? ¿Por qué? Porque la estoy entrenando para que cuando alguien le pida que haga algo que no quiera, esta niña pueda tomar la decisión de una manera rápida. Y eso es dar educación sexual. Niñas y niños, sí, lo que pasa es que aquí estamos hablando de niñas que se pueden embarazar, obviamente es con todos. ¿Qué pasa cuando yo doy una educación sexual formal? Ya dijimos que formal es que yo me doy a la tarea de hablar de sexualidad con los niños. Uno genera una actitud positiva del individuo hacia su cuerpo. ¿Por qué? Porque entiende que lo que le está pasando es normal. Cuando yo le digo a una niña, mira, en la pubertad te va a pasar esto y esto y esto y esto. Ahorita hablábamos, ¿no?, de la menstruación, cómo hay personas a las que nunca les dijeron nada y la primera vez que sangraron, bueno, era una angustia, me corté, me voy a morir. ¿Qué es esto que me está pasando? Cuando yo sé lo que me va a pasar, me tranquilizo. Los ginecobstetras que hay aquí, cuando tú le dices a una mujer embarazada, mira, te va a pasar esto y esto y esto y esto, o llegas tú como mujer embarazada a una consulta, ¿no?, y le lees tu lista de 50 puntos, y todos son normal, normal, normal. Sales de ahí, te sigue doliendo la ciática, sigues teniendo agruras, te sigues sintiendo igual, pero ya no te sientes igual, porque entendiste que lo que te está pasando es normal. Hablarle a las niñas y a los niños que la excitación sexual, que el deseo sexual es algo natural. Nadie se los dice. Nadie le dice a una niña de 9, 10 años que si está viendo una película donde hay un beso o está viendo al niño que le gusta, puede sentir excitación sexual.
Inclusive hay niñas que me dicen, híjoles, es que hasta se me moja el calzón. Y cuando yo les digo, es normal, yo veo su cara de fío, ¿no? O los niños que pues sí empiezan a tener, con la pubertad empiezas a tener más erecciones por la cuestión de la testosterona. Y cuando tú les dices, no te angusties, es normal, les baja muchísimo el nivel de ansiedad. Inclusive generas una adolescencia más fácil, porque por lo menos los niños entienden que lo que les está pasando es normal, es esperado. Ayuda a percibir la sexualidad con naturalidad, ¿no? Esto que siento no es pecado, ni es malo, ni me voy a ir al infierno. Protege contra el contagio de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Pues si yo nunca te dije que te podía pasar esto, pues ¿cómo lo vas a saber? Y finalmente queremos generar individuos que se responsabilicen de ellos mismos. Pero les decimos las cosas muy ambiguas. Llega la niña embarazada y le dice a la mamá, pero yo te dije que te cuidaras, hija. Cada vez que salías con el novio yo te decía, cuídate. Se voltea a la niña y le dice, pero nunca me dijiste cómo. Yo creía que cuídate pues de los ladrones, de que no te roben, de los charcos, de que no te caigas, pero alguien me dijo cómo cuidarme. Alguien me dijo, mira hija, si te involucras en una relación sexual puede pasar A, B, C, D, E, F, G. ¿Alguien ha sacado el condón y se lo da a su hija y se lo enseña a usar? Ah, no, es niña. O como dicen, ¿no? La cultura, amarren a sus gallinas porque mi gallo anda suelto. Entonces también tenemos esta doble moral, donde el otro día unas niñas de 12 años precisamente me decían, ¿por qué cuando un hombre tiene muchas parejas es un galán? ¿Y por qué cuando una mujer tiene muchas parejas le llaman zorra? Lo dejamos al aire porque es la misma situación. Forma personas responsables. ¿Por qué? Porque si yo sé lo que algo me hace, yo soy responsable de si lo hago o no. Información es poder. Uno de los grandes mitos que hay en la sexualidad es, no, yo no informo porque si informo les voy a dar ideas de que hagan cosas que no se les habían ocurrido. No hay nada más lejano a la verdad. Información es poder. Mientras más información tengan nuestros niños, más herramientas van a poder tener para defenderse. Favorece el desarrollo armónico y libre de la persona, por lo mismo, ¿no? Sé lo que me está pasando. Orienta, además de informar. Abre una puerta al diálogo, puerta que muchas veces tenemos cerrada ante los niños. Y proporciona herramientas. Siempre hay que pensar eso. Información es poder. Mientras más herramientas tengan los niños, las niñas para defenderse allá afuera y tomar decisiones, mejor les va a ir en la vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una educación sexual inadecuada? Pues una de las razones por las que estamos aquí. Madres solteras, o infecciones de transmisión sexual, inclusive VIH, madres muy jóvenes, disfunciones psicosexuales. ¿Por qué? Porque pues yo no sé ni qué está pasando aquí. El 85% de las disfunciones sexuales son emocionales, ¿sí? Desajustes emocionales, me siento culpable. ¿Por qué? Porque vulgarmente, como decimos, todo lo rico engorda o hace daño. Entonces, pues si esto me está a mí gustando, algo malo debe de tener. Divorcios y relaciones extramaritales, no el típico de se comieron la torta antes del recreo y pues los casaron y ni siquiera sabían qué estaban haciendo ahí. Matrimonios precoces, abortos ilegales o legales dependiendo de la circunstancia, hijos no deseados. Y creo que nadie queremos que las niñas o los niños pasen por este tipo de circunstancias. Para mí lo más importante de la educación sexual que le podemos dar a un niño a los 5, 8, 12, 15, 22, 40, 80 es esto. Para mí, si ustedes se llevan esto para aplicarlo con todos los niños con los que convivan, yo me voy muy contenta. ¿Por qué? Las reglas de la sexualidad sana son reglas que lo que me enseñan a mi individuo no es quién me hace algo, sino qué me hace. Y mi regla de vida tiene que ser, todo lo que haga con mi cuerpo me tiene que gustar en mi cuerpo y en mi corazón siempre. Este mensaje hay que tatuárselos en su corazón a los niños. ¿Por qué? Porque no importa si estoy con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi amiga, con mi primo, no importa, el día de mañana con mi pareja. Todo lo que haga con mi cuerpo me tiene que gustar siempre, en mi cuerpo y en mi corazón. La segunda, nadie tiene derecho de obligar a otra persona a que haga con su cuerpo algo que no quiera hacer, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi amigo, ni mi hermana, nadie, excepto el médico. ¿Y quién está conmigo cuando voy al médico? Un adulto en quien yo confío.
Eso es muy importante que los niños lo entiendan. Cuando yo les digo a los niños, ¿quién es la única persona que tiene derecho a hacerte en tu cuerpo algo que no te gusta? Muchas veces me dicen mis papás, mi familia. Ojo, 3 de cada 4 niños abusados sexualmente fue abusado por alguien que conocía muy bien, muy bien. Entonces, lo que los niños tienen que entender no es quién, sino es qué. Y la última es que tenemos que entender que todo lo que las personas hagan con sus partes privadas se hace en privado. Pero la primera, si nosotros nos pasamos la vida diciéndole a los niños, todo lo que hagas con tu cuerpo te tiene que gustar siempre. Enseñar a los niños y a las niñas a confiar en sus instintos. Eso es muy importante en la educación sexual. Pero para hablar de sexualidad con los niños, hay ciertas pautas que son recetas de cocina y funcionan. Hay otras que están orientadas a una gama enorme que tiene que ver con mis propios valores, mi propia educación y mi propia carga. Cree el ambiente apropiado para la educación sexual. ¿Cómo? Pues es como si me quiero sentar a cenar, pues tengo que poner la mesa primero. ¿Cómo creo el ambiente? Pues teniendo una relación con los niños. Otra vez, si hablamos con los niños de las cosas sin importancia, podremos abordar las cosas importantes. Tenemos que tener una relación de cercanía. Hoy en día con los celulares los niños sienten que no les hacemos caso, porque ni siquiera los volteamos a ver a los ojos. Hay niños que me dicen, fíjate que cuando les hablo de que si quieren contar algo, que escriban una carta, me dicen, es buena idea porque así mi papá tiene que soltar el celular para leerla. Imagínense, ¿sí? Cuando la niña o el niño pregunten algo, esta es receta de cocina, investigue primero a qué se refiere o qué es lo que realmente está buscando saber. El típico de mamá, papá, ¿de dónde vine yo? ¿No? Y entonces le contamos toda la historia. ¿Te quedó claro? No, pues es que mi amigo vino de Cuernavaca, yo quería saber de dónde vine yo. Siempre regresar la pregunta, ¿qué crees? ¿Dónde lo escuchaste? Sin juicios de valor, porque si el niño o la niña llegan a preguntar, oye mamá, ¿qué es un condón? Uno empieza a pensar una serie de cosas, ¿no? Y finalmente probablemente lo oyó en el camión, en la escuela algún compañero lo mencionó, les dieron una clase de educación sexual, lo oyeron en el radio, ¿sí? Los niños oyen muchas cosas, muchas cosas. Si una niña hace una pregunta a un niño, tiene derecho a recibir una respuesta verdadera. Esta es receta de cocina. No les mintamos a los niños. Los niños muchas veces van adquiriendo información y tienen la información y solamente nos preguntan para ver si les estamos diciendo la verdad. O sea, para ver si somos personas confiables. Si nosotros les respondemos la verdad, ellos dicen, ok, en esta persona puedo confiar. Sea mi mamá o sea quien sea, yo lo veo. Luego se voltean a ver y me hacen una pregunta según ellos como muy fuerte, ¿no? Y finalmente cuando les respondo la verdad, ya me los eché a la bolsa. Muchas veces tienen ya la información y solamente te están cuestionando, te están poniendo a prueba. Sea preciso y disipe los mitos, ¿sí? Los bebés, ¿por dónde entran los bebés? Ah, pues yo creo que por la boca. El otro día un niño muy chistoso me dijo, yo sé cómo se hace un bebé. Entonces yo le dije, ¿cómo? Me dice, pues ya sabes. Le dije, sí, yo sí sé, quiero saber si tú sabes, ¿no? Y entonces me dice, se acuestan. Cualquier otra persona diría, ah, sí sabe. Le dije, ¿se acuestan cómo? Se acuestan. Como él oía que se acuestan, pues se acuestan, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros asumimos que los niños saben y están pensando lo mismo que nosotros. Los niños no están pensando lo mismo que nosotros, ¿sí? Ve el sexo como parte del adolescente, del niño. La sexualidad no es algo que surge de repente a los 12 años, un mes. La sexualidad existe desde que nos formamos, desde que espermatozoide y óvulo se juntaron y se empezó a formar una niña o un niño. Hay ultrasonidos donde se ve que el niño tiene erecciones. O sea, el placer es algo que la naturaleza finalmente hizo para que como animales que somos queramos reproducirnos. Y finalmente, evolutivamente, se conserve la especie. Pero el placer es algo que tenemos y que cuando nacemos, la zona erógena de nuestro cuerpo es la boca. Cuando el bebé está tomando pecho de su mamá o está tomando botella, pero tiene el abrazo, el apapacho, ve a su mamá, ustedes lo saben mejor que yo, ¿sí? La distancia que ve un bebé recién nacido son 30 centímetros.
El bebé está viviendo una situación del máximo placer que puede tener. Se les van hasta los ojitos a los bebés del placer que están teniendo. Luego la zona erógena migra, ¿de dónde? De la boca al ano. Y es cuando el niño o la niña empiezan a entender que hacer del baño les da placer. Y por eso también es la primera vez que aprenden a que el no es maravilloso. ¿Y qué pasa después? La zona erógena migra del ano a los órganos sexuales. Y es cuando los niños empiezan a tocar. Y se empiezan a tocar, ¿por qué? Porque sienten rico. Ellos no tienen ningún tabú, ningún problema con hacer eso. Los que tenemos el problema y a los que nos genera ruido es a nosotros. Porque imagínense una mujer disfuncional que no ha tenido orgasmo en 10 años y tiene una niña que se echa 4 al día. Pues obviamente me genera ruido a mí, pero la que lo tiene que entender soy yo. Eso no es cuestión de la niña. Es muy complicado dar una educación sexual sana sin antes haber nosotros interiorizado nuestra propia sexualidad y cuáles son nuestros propios asuntos. Es muy diferente, por ejemplo, un hombre cómo se relaciona con sus hijas que con sus hijos. Muchas veces a los hijos los dejan de besar, o si bañan a la bebé, la bañan de las piernas para abajo y de la cintura para arriba, ¿no? Los órganos sexuales no existen porque tienen miedo de 1.000.000 de situaciones diferentes. Salud. Proporcione la información en sesiones cortas y en cascada. Esta es otra receta de cocina. ¿Qué quiere decir sesiones cortas? Los niños no tienen la capacidad de tener periodos largos de concentración y hoy en día menos por toda esta inmediatez. No tienen paciencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se los voy a dar lo que yo llamo flashes informativos. Le doy una información por acá, le doy otra por allá. Sí, si voy a hablar de los regalos, pues cuando vaya en el coche, si voy a hablar de los órganos sexuales, cuando lo esté bañando, cuando la esté cambiando, cuando la perra menstrua, cuando la tía esté embarazada. O sea, buscar oportunidades para enseñar. Créanme, hoy en día las oportunidades para dar educación sexual, pensando que dar educación sexual es más allá que hablar de genitalidad, es gigantesca. Desde que llega la pareja y te da un beso y los niños dicen, ¡ah! Poderte voltear y explicar, desde que se están bañando con mamá o con papá y te preguntan qué es eso, pero inmediatamente el papá se angustia y se sale corriendo de la tina. Cuando los niños quieren saber ¿y por qué tú tienes ese gusanito y yo no? Porque así es como preguntan los niños, pero la idea no es dar la cátedra, es dar el flash informativo, ¿Y por qué en cascada? ¿Por qué? Porque es como un elevador, yo no puedo subir al piso 13 si no paso por el 1, por el 2, por el 3, por el 4. Yo no puedo hablarle a una niña o un niño partes privadas si no he hablado de órganos sexuales, si no le he enseñado las partes de su cuerpo. Muchas veces me han tocado casos de niños que dicen, hoy en la escuela un niño me dijo que si quería tener la estampa le tenía que dar un beso en su pilín y se lo di. Claro que la mamá ya está trepada en el cielo. Pero el niño que le dijo, bésame el pilín, porque así dice, ¿no? Para que te dé la estampa, sí tuvo un abuso de poder, pero si nadie le habló de órganos sexuales, de partes privadas, pues él no siente que esté haciendo algo mayormente grave. Y el chiquito que hizo el trámite de darle el beso para tener la estampa, tampoco. Fíjense dónde empieza. Regañamos a los niños porque se bajaron los pantalones enfrente de todos. ¿Alguien les dijo que no se podía? Una vez mi hijo grande saliendo de una tienda salió con unos lentes y cuando me subí al coche me dijo, mira mami, le dije, ¿y eso? Pues los vi y me gustaron. Pues sí, nunca le había yo hablado que en las tiendas las cosas se pagan. Pues entonces los niños actúan por instinto y por impulso. Entonces es muy importante que nosotros les demos la información en flashes informativos. La educación sexual empieza desde que nacen. De hecho, empieza desde antes, desde que yo ya estoy pensando es niño, es niña, y ya le puse una bola de cosas que yo tenía y de frustraciones a ese pobre niño o esa pobre niña, ¿no? Pero finalmente, desde que son recién nacidos, ustedes lo saben, pediatras, ¿no? Hay que tocar a los bebés, hay que acariciarlos, hay que abrazarlos, hay que tener contacto. Una necesidad básica de un recién nacido es el contacto. O sea, si ya le di de comer, ya está cómodo, ya lo cambié, ¿cuál es su cuarta necesidad? El contacto físico. Y si es piel a piel, muchísimo mejor. Eso es educación sexual, aunque a veces no lo creamos, ¿no? Busque oportunidades para enseñar.
Y bueno, hay frases que cierran puertas cuando nosotros estamos platicando con los niños y que las usamos muchas veces. Creemos que los niños son tontos, pero no son tontos, los niños son brillantes, pero son niños. Entonces, finalmente, pues lo que queremos hacer es convertirnos en adultos, padres, educadores, lo que seamos, preguntables. ¿Sí? Frases que cierran puertas. Eres demasiado joven para saber. Foco rojo. Si yo te estoy preguntando algo, adulto, es porque necesito una respuesta y si tú no me la das, se la voy a ir a preguntar a otra persona que me va a dar otros juicios de valor que tú no me estás dando, o me meto a internet y entonces internet, los chavos de hoy en día creen que internet sabe todo. Ustedes lo viven como médicos, no te llega el paciente o la paciente con la lista entera de internet que dices, por favor, no, échanla a un lado y escúchame a mí. ¿Sí? Si vuelves a decir esa palabra, muchas veces nos quedamos en la forma y no en el fondo. Cuando preguntan sobre sexualidad, a veces lo único que se les ocurre es la palabra que no se debe de decir. Hay que dejarla pasar y en otro momento podrás decir, ¿sabes qué? No se dice así, se dice de otra forma. Pero en el momento no perdamos el fondo. Tú no tienes que saber eso. Foco rojo. ¿Cómo que no tengo que saber eso? Pues por eso te lo estoy preguntando, adulto, para que tú me des a mí una respuesta que a mí me permita defenderme en el tiempo. ¿Qué te importa? Pues sí me importa porque mi amiga se quedó embarazada. Sí me importa porque mi amiga tiene gonorrea en la garganta. Sí me importa porque hay por ahí alguien que nos está presionando. Claro que me importa. Y finalmente, pues no me importa lo que están haciendo tus amigos. Tú tienes que, miren, jirafas con jirafas. Si los amigos de la persona que rodea a mi gente cercana son de cierta forma, lo más probable es que el mío sea igual. ¿Sí? Si los amigos de mis hijos son alcohólicos, lo más probable pues es que el mío también lo sea. Pero vivimos en una sociedad donde, pues sí, tus hijos no, y pues los míos tampoco, entonces los de quién sí, ¿no? ¿Dónde están todas estas estadísticas de embarazos no deseados? Son hijas de alguien. ¿Sí? Y bueno, finalmente frases que abren puertas. ¿Qué piensas de esto? Y esto se hace desde chiquitos. Los niños a los 7 años tienen un salto emocional muy fuerte, empiezan a entender lo que es la capacidad de abstracción. Y si les damos oportunidad, de verdad, los niños son nuestros grandes maestros. ¿Qué opinas de esto? Esto les sube autoestima. Ah, me están haciendo caso. Eso es una buena pregunta. ¿Quieren una pregunta que les suba autoestima a un niño? Díganle. Wow, qué pregunta tan inteligente me acabas de hacer. Pues claro, me hincho de emoción, ¿no? No sé, pero déjame investigar, ¿sí? O no sé, está el niño chico aquí, no te lo puedo contestar. La regla es, si el grande hace una pregunta, se le responde en privado y se le dice que es privado. Si el segundo hace la pregunta, le respondo a todos juntos. ¿Sí? Esas son reglas. Estoy tratando de entender lo que sientes y lo que piensas. A eso se le llama empatía. ¿Sí? Me da gusto que me lo hayas contado. Me llegan mamás angustiadas porque la niña de 8 años le dice, mamá, es que ¿qué es estar enamorada? ¿No? Y entonces ella le dice, bueno, pues es querer a alguien. Le dice, no, mamá, es que yo cada vez que veo al niño siento mariposas en mi panza y mi corazón se hincha. 7 años. ¿Eso es estar enamorada? Pues sí, eso es estar enamorada, ¿no? ¿Qué pasa entre los 11 y los 13 años? Que es como la edad riesgo donde las niñas empiezan a quedarse embarazadas por este asunto, ¿no? Se interesan en las relaciones sexuales, ya empiezan a darle sentido a ese sentimiento de excitación sexual que sentían antes. Todas las emociones se ven exageradas, se interesa por el amor. Hormona mata neurona, entonces de verdad se viven por las hormonas, que a las niñas nos pega diferente que a los niños. A las niñas lo que nos pasa es que nos enamoramos del amor y los hombres por la testosterona empiezan a pensar en sexo y a hablar con sus amigos de sexo. Obviamente también es importante que entendamos cómo funciona el otro género. Puede iniciar la menstruación. Y es importante que una niña desde los 9 años sepa qué es la menstruación, por qué te pasa, qué es lo que significa, y no decirle, pobre de ti, de aquí a 30 años, no, sino que lo vivan como un proceso natural, normal, que va a significar que cuando sean adultas, si quieren,
puedan ser mamás. Pero hay que educarlos desde chiquito, que hay ciertas cuestiones que son de adultos, que aunque nuestro cuerpo fisiológicamente nos haya preparado para tener hijos a los 12 o 13 años, no tenemos la capacidad emocional para mantenerlos. Yo les hago mucho una comparación, les digo, a ver, ¿físicamente tú puedes manejar? Pues sí, tengo la estatura, tengo la coordinación. ¿Y por qué no te dan un permiso a los 13 años? ¿Por qué? Y los mismos niños te dicen, no, porque no tengo responsabilidad, no, porque no sabría qué hacer si choco, no, porque qué miedo. Es lo mismo. Tienes un aparato fisiológicamente preparado para ser papá o mamá, pero fisiológicamente. ¿Y qué pasa acá? Y entonces tenemos a niñas teniendo niños, ¿no? Obviamente. Está muy concentrada en los cambios que le están ocurriendo a ella y al otro sexo, o sea, son egocéntricos hasta más no poder, ¿no? Las emociones sobrepasan en ocasiones a la razón. ¿Saben cómo me dicen mucho los niños preadolescentes? Es que estamos bipolares, esa es como la moda, ¿no? Como diciendo, mis estados de ánimo son tan cambiantes que de veras parezco bipolar. O sea, en el mismo rato estoy llorando, luego me río, luego me enojo, luego me contento, luego me vuelvo a reír, luego vuelvo a llorar, luego no me aguanto ni yo solito. Pues entonces, ¿cómo voy a aguantar a los demás? ¿Sí? Muchas dudas y miedos acerca de sus cambios físicos y emocionales. Si nosotros queremos ayudar a los preadolescentes, los cambios físicos, miren, finalmente los ven que los adultos tienen pelos y las mujeres tienen senos y nos cambia la voz y tenemos granos, pero lo más importante son los cambios emocionales. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué está pasando dentro de mí? Toda la autoestima que se le da a un niño chico, la adolescencia se encarga de quitársela. Entonces hay que educarlos a que tengan una autoestima muy alta, ¿sí? Dudas acerca de la menstruación y de las relaciones sexuales. Ya empiezan a querer saber cómo funciona, qué es lo que está pasando ahí. Ahorita está muy de moda, ya lleva un rato, esto de que en las fiestas los niños de 12 años hacen un juego que se llama Rainbow. El Rainbow es, los muchachos se ponen bilé en el pene y las niñas le hacen sexo oral al niño y al final el que tenga más colores de bilé en el pene o en el calzón gana, ¿sí? Y las niñas no saben que tener sexo oral es sexo, finalmente. Creen que sexo es sexo vaginal y hay que educarlas en eso. ¿Cómo compaginar el amor platónico con los deseos sexuales? Que claro, la niña muchas veces cede, ¿por qué? Porque ya tiene deseos sexuales y si nunca nadie le explicó lo que podía pasar si tenía relaciones sexuales, pues entonces ella ¿de dónde lo va a saber? Los responsables de que una niña se quede embarazada chica, muchas veces de los padres, nunca le dijo nada, ni de cuando era chiquita, ¿no? Cuando se tocaba de chiquita era déjate ahí, eso es sucio, eso es feo, eso es malo. O a los niños les dicen se te va a caer, imagínense, ¿no? ¿Qué debe saber mi hija? Perdón, ¿qué debe saber mi hija de 12 a 13 años? Reglas de la sexualidad sana. Si lo único que yo le voy a dar a un niño mío o ajeno es quiero ayudarlos en algo, esto. Yo siempre he dicho que en las escuelas deberían de tener, así como tienen el abecedario, deberían de tener estas reglas pegadas en todos los salones y que los niños desde chiquitos, perdón, pudieran leer todo lo que haga con mi cuerpo me tiene que gustar siempre, en mi cuerpo y en mi corazón. Cambios físicos y emocionales de la pubertad. Tengo que saber qué me va a pasar, cómo me va a pasar, cuándo me va a pasar. ¿Qué es un condón? ¿Cómo se usa y para qué sirve? También las mujeres tienen que saber cómo se usa un condón de hombre, porque muchas veces creemos que solo lo tienen que saber los hombres. Y me he topado con adultos que me dicen, híjole, es que cada vez que usamos condón se nos rompe. Pues mi vida, explícale, ¿no? O sea, también tú instrúyete. Pastilla del día después, es importante que sepan. No es que sea una alternativa anticonceptiva, nos queda clarísimo, pero es una pastilla de emergencia, que afortunadamente existe. Antiguamente, pues te tenías que esperar 2 semanas, o si fuiste violada, pues tenías que ver a ver si qué pasaba, etcétera. Internet, la influencia que tiene Internet en los niños, hay que enseñarles que no todo lo que hay en Internet es cierto, hay que enseñarles que esto de mandar fotos desnudas no funciona,
¿sí? ¿Qué pasa cuando tú subes una fotografía a la red? Y hay que empezar desde muy chiquitos. Alternativas para ejercer mi sexualidad sin necesidad de poner en riesgo mi salud física y emocional. Hay muchas formas en que yo puedo ejercer mi sexualidad con besos, abrazos, caricias, que no pongan en riesgo mi integridad física o emocional. Proporcionarle a las niñas personas de confianza, esto es muy importante, adultas con las que puedan tener una relación abierta e informada. Porque miren, a la mamá no le voy a contar todo. Necesito tener a una prima grande, a la tía con la que me llevo bien, al primo grande, a la abuela, al abuelo, alguien en quien yo pueda confiar, que me dé una información fiable, confiable y que me pueda ayudar a mí en mis situaciones. Consecuencias de tener relaciones sexuales en cuanto a embarazo y contagio de infecciones de transmisión sexual. Eliminar los mitos que rodean el ejercer la sexualidad. Si la primera vez no te embarazas, si tienes relaciones sexuales parada, no te embarazas. Si no tienes orgasmo, no te embarazas. Esos son los mitos que tienen las niñas. Entender que sexo oral y anal son sexo y tienen también consecuencias. Educar jóvenes que aprendan a hacerse responsables de sus actos, pero no lo puedo hacer de repente a los 12 o 13. Tengo que trabajarlo desde que eran chiquitos. Y para terminar, los quiero dejar con estas dos frases, ¿no? Dice, la única cosa más difícil que ser un adolescente es ser el papá o la mamá de uno de ellos y quedarnos con esta idea, ¿no? Si hablamos con nuestras hijas e hijos de las cosas sin importancia, podremos hablar con ellas de las cosas importantes. Y bueno, pues muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias por tu excelente presentación. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Ok. ¿Alguien tiene una pregunta para la doctora? Yo desde ayer estoy un poco de inquieta, digo, comprendo que esto va dirigido preponderantemente a la mujer porque somos quienes nos embarazamos, pero sigo viendo la ausencia absoluta de la presencia de quien embaraza. Entonces, por eso es que hace rato quise hacer el hincapié. ¿Qué nos puedes compartir y dejar al respecto? Yo aquí inclusive no le puse mujeres por el hecho de que somos las que nos embarazamos, pero la educación sexual tendría que ser igual. Todo lo que vimos aquí de mi cuerpo, todo lo que vimos aquí de las reglas de la sexualidad, todo lo que vimos de pautas es igual. Yo tendría que educar exactamente igual a mis hijos que a mis hijas. Mis hijos tienen que entender que si tienen relaciones sexuales pueden embarazar a una niña, ¿sí? Y que también tendrían que hacerse responsables, pero vivimos con una doble moral, donde desafortunadamente lo que les decía al principio, o sea, si una niña sabe mucho es una zorra, si un chavo sabe mucho es un galán. Yo tengo niñas que me dicen, no, pero si yo el día de mañana tengo relaciones sexuales con mi esposo y sabe que sé mucho, no, pues va a pensar de mí mal. Sí, tenemos realmente la barrera más importante es la creencia del mundo en el que vivimos, no el mundo global, sino la cultura en la que vivimos en México, ¿no? La falta de apertura, la falta o sea, las creencias que tenemos, ¿no? Si doy información estoy dando ideas, si no doy información no pasa, ¿no? Mejor no hablo de eso para que no pase. Pero obviamente todas las estrategias funcionan igual para los dos. El niño hombre también tiene que saber que nadie tiene derecho de obligarlo a que haga algo que no quiera con su cuerpo. Claro, el niño tiene que saber que si llegó la niña y se le subió encima y aunque tuvo una erección, porque eso es un proceso fisiológico, si él no quiere, tiene derecho a decirle, no gracias, y quitar este tabú de el hombre siempre quiere. Pero claro, la educación sexual tendría que ser pareja, porque el que la embarazó fue alguien. Pero que los educamos a qué, agarren a sus gallinas que mi gallo anda suelto. ¿Por qué voy a usar yo condón? El condón de mujer surge en el 84 cuando el VIH-Sida se vuelve una epidemia y le dan la opción a las prostitutas. O sea, los condones de mujer primero surgieron como una opción a la prostituta que se pudiera proteger por el cliente que no quería usar condón. Imagínense, cuando tendría que ser igual. Y bueno, nada más para completar, yo me gustaría invitarlos o invitarnos a todos a que reflexionemos en esta parte, porque si seguimos manejando el mundo, como decías, únicamente del lado de la responsabilidad de la mujer con respecto a reproducción, etcétera, etcétera, educación de los hijos,
bla, 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 bla. O sea, sigue pasando lo que está pasando, porque entonces los jóvenes o las nuevas generaciones o los niños nunca van a entender que somos un complemento y finalmente una unidad. Antes de continuar con la siguiente plática, me gustaría recomendar 2 libros, igual y los conoces. Uno se llama Renuncio, de Jordi Rosado, y viene muy bien desmenuzado tanto para papás como para niños y adolescentes. Y el otro es de Si lo amas, edúcalo, de Rosario Busquet, y también habla de eso, del placer, del manejo del placer, y no nada más en sexualidad, sino en alimentación, en las cosas materiales, en el consumo.